existen tres instituciones que están vinculadas con el derecho de prenda general. Una de ellas era el cumplimiento de las obligaciones, que lo conversamos el día de ayer. Lo otro, también visto el día de ayer, son los derechos auxiliares del acreedor. Y la tercera materia vinculada con el derecho de garantía general es justamente lo que veremos ahora, es decir, la prelación de créditos. Entendemos por prelación de créditos, no hay concepto legal, pero sí podemos dar un concepto elaborado con las herramientas que la ley nos entrega. La prelación de créditos es el conjunto de reglas o el conjunto de normas que regulan, que determinan, que ordenan la forma y el orden, en que se deben pagar los distintos créditos de un mismo deudor, cuando los bienes de este no son suficientes para pagarlos todos. Por lo tanto, y para ubicarnos geográficamente en el tema, las reglas sobre la prelación de créditos se emplean justamente cuando el deudor no está en condiciones de poder pagar todo lo que debe. La regla general, lo lógico, lo natural, es que una persona pague sus deudas. Y en el entendido que logre pagar lo que debe, que tenga la capacidad para pagar lo que debe, la verdad es que las reglas sobre prelación de créditos no debieran emplearse. Si yo tengo el dinero suficiente para pagarle a todos ustedes, al final, a quién le pague primero o a quién le pague después, no es tan relevante en el entendido de que podría pagárseles a todos. Sin embargo, puede suceder que el deudor no tenga medios para poder pagar todo lo que debe. Y ahí es cuando los créditos van a empezar cada uno a reclamar el pago con preferencia. Va a decir, págueme a mí primero, págueme a mí primero, págueme a mí primero. Ese orden en que se pagan los créditos está determinado por ley. En ningún caso va a depender de la voluntad de las partes. En ningún caso. La regla general. Profesor, ¿sí? Para la prelación de crédito hay que estar como en insolvencia. Es que ya vamos a empezar. La regla general es que todos los créditos son iguales. Todos los créditos tienen las mismas probabilidades de pagarse. Opera lo que se denomina el principio de igualdad de los créditos. El principio de igualdad de los créditos. También conocida en su acepción latina como la par conditio creditorum. El principio de igualdad o la condición igualitaria, la condición paritaria de los créditos. Par conditio creditorum. Por lo tanto, que un crédito tenga preferencia es algo especial. Es algo que sale de lo común. Al contrario, lo normal es que los créditos no tengan preferencia. Lo normal es que los créditos no tengan preferencia. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con las preferencias y los créditos que las tienen y cómo operan, insisto, está determinado solamente por ley. Acá, tal como lo conversábamos el día de ayer, acá la autonomía de la voluntad prácticamente no tiene aplicación. Respondiendo a lo que pregunta su compañero, si acaso las reglas sobre prelación de crédito se aplican cuando una persona está en insolvencia, en la gran mayoría de los casos sí. El otro escenario de aplicación que tiene es dentro del juicio ejecutivo, cuando se intenta la denominada tercería de prelación, y ahí también aparece un acreedor con grado preferente, pretendiendo pagarse antes que el acreedor que ha ejecutado al deudor. Pero principalmente tienen aplicación cuando la persona está sometida a procedimiento concursal. Es por eso que las reglas sobre prelación de créditos, al final, uno termina estudiándolas más en detalle en comercial, no tanto en civil. Por lo mismo también, en examen de grado, no son tan preguntadas, pero igual se pueden preguntar, por eso es que las estamos viendo.
Bien, regla general entonces, los créditos son todos iguales. Ahora bien, para efectos de esta materia, para efectos de lo que es la prelación de créditos, el código clasifica a los créditos asignándoles categorías y denominándolos simplemente créditos de primera clase, de segunda clase, tercera clase, cuarta clase y quinta clase. No son los nombres más creativos precisamente. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase. Dentro de estos 5 tipos de créditos, la regla general la constituyen los créditos de la quinta clase. Los también llamados créditos valistas, que son los créditos que no tienen preferencia. Esto es coherente con lo que dijimos al principio en cuanto a que lo normal es que los créditos sean todos iguales y por lo tanto que haya un crédito preferente es algo que se sale de lo habitual. Bien, algunas cosas a tomar en cuenta. Primero, en nuestro sistema jurídico, si bien es cierto, las preferencias están determinadas por ley, y eso lo insistimos porque es así, digamos, las preferencias están determinadas por ley, estas preferencias recaen sobre los créditos y no en el acreedor. No es el acreedor el preferente, es el crédito. ¿Por qué lo digo? Porque si yo tengo una deuda porque le pedí dinero prestado a Juan y también tengo una deuda porque le pedí dinero prestado al alcalde de la comuna, yo no tengo que pagarle primero al alcalde solo porque él sea el alcalde y pagarle luego a Juan porque Juan es un ciudadano común y corriente. Las preferencias no tienen que ver con la persona del acreedor, sino que tienen que ver con la naturaleza del crédito. Eso es muy importante porque no hay, en el sistema chileno no hay acreedores preferentes, hay créditos preferentes. Las preferencias recaen en los créditos y no en la persona del acreedor. Ya, les dejé el material sobre prelación de créditos también en la carpeta, pero vamos a hacer ahora una referencia somera respecto de cada uno de los tipos de créditos, de la primera a la quinta clase. Someramente. Partamos con los créditos de la primera clase. Que sin lugar a dudas son los primeros que hay que pagar. Por algo son de primera clase. Esto que parece tan de perogrullo a veces les cuesta y salen con historias de repente en los exámenes que primero hay que pagarle al acreedor de tercera clase y después al de primera, y uno dice, ¿por qué? Ser de primera entonces no tendría tanto sentido. Se paga el de primera primero, que es lo lógico. Ahora, los créditos de primera clase están enumerados en el código. Siempre es bueno que se aprendan algunos. La verdad, no tiene sentido que se los aprendan todos, a menos que estén apuntando a sacarse un 7 en el examen y tengan la mente para aprenderse los 9 casos que están en el artículo, que es el artículo 2472 en todo caso. Se los quieran aprender, apréndanselos, pero no es necesario para aprobar un examen, ¿ya? Ahora, los distintos numerales se pagan en orden. Por eso es que además si uno se los va a aprender, tiene que aprendérselos en el orden en que están, porque el orden es fundamental. Se pagan tal como están expuestos ahí. Primero pagamos el del número 1 y luego si me sobra, pagaré el del número 2 y luego si me sobra, pagaré el del número 3. Si concurren varios dentro de un mismo numeral, se prorratea entre ellos. Por ejemplo, uno de los numerales señala que tienen un crédito preferente los trabajadores de una empresa.
Entonces, si yo soy la empresa, estoy en insolvencia, y ustedes son todos mis trabajadores, y yo no les puedo pagar a todos lo que les debo por remuneraciones, etcétera, habrá que prorratear entre ustedes, ¿ya? O sea, se pagan en el orden en que están enumerados, y cuando concurren varios dentro de un mismo numeral, se prorratea. Otro punto importante sobre los créditos de primera clase: se tiene la preferencia sobre todo el patrimonio embargable. O sea, el acreedor, para tener preferencia, no tiene que perseguir ciertos bienes, sino que puede perseguir cualquiera de los bienes que tenga el deudor, siempre y cuando, claro está, sea un bien embargable. No es el caso de una hipoteca, donde yo, para tener preferencia, solo puedo perseguir el bien hipotecado. No, acá el acreedor de primera clase tiene su preferencia sobre cualquiera de los bienes que tenga el deudor en su patrimonio, e insisto, siempre y cuando se trate de bienes que sean embargados. Bien, eso en cuanto a los créditos de la primera clase. Créditos de la segunda clase. Corresponden solamente a 3 casos que están contemplados en el Código en el artículo 2474. 2474. Son cuestiones bien casuísticas y son pintorescos hasta cierto punto. El primero, a grosso modo, es el crédito que tiene el dueño de una posada contra el pasajero por todos los gastos asociados a la estadía, a la alimentación, a los daños, todo derivado de este contrato de hospedaje. Para actualizarlo al lenguaje moderno, pueden extenderlo a los hoteles, cabañas, en fin. El segundo caso se refiere al crédito que tiene aquella persona que se dedica al transporte en contra de su cliente, entendiendo por cliente la persona a quien se le han transportado bienes. También por créditos derivados del costo de transporte o de otros gastos asociados al mismo transporte. ¿Como un flete, algo así? Puede ser un flete. Y en tercer lugar aparece el crédito que tiene el acreedor prendario, la persona que tiene un crédito y cuando dicho crédito le ha sido garantizado con una prenda. Los 3 casos los señala el artículo 2474, que ese es el artículo de los créditos de la segunda clase. Estos créditos se caracterizan porque el acreedor tiene preferencia, pero siempre que persiga ciertos bienes determinados. Siempre y cuando persiga ciertos bienes determinados. ¿Puede perseguir otros bienes? Claro que puede perseguir otros bienes, pero ahí no tiene preferencia ya. Él solo tiene la preferencia en la medida que persiga los bienes, ciertos bienes determinados. ¿Cuáles son estos bienes? En el caso del posadero, él tiene preferencia para perseguir los bienes que se encuentren dentro de la posada. O sea, el equipaje, por ejemplo, que el pasajero ha llevado. En el caso del que se dedica al transporte, tiene preferencia solo para perseguir los bienes que han sido objeto del transporte. Y en el caso del acreedor prendario, tendrá preferencia en la medida que persiga el bien dado en prenda. En la medida que persiga el bien dado en prenda. Ahí es donde se tiene la preferencia. Insisto, estos acreedores pueden perseguir otros bienes del deudor, pero persiguiendo otros bienes no tienen preferencia. ¿Estos recuerdos de la primera son en orden? No, estos no se pagan en orden por lo mismo que estamos viendo, porque por sentido común el bien no puede estar simultáneamente en más de un lugar a la vez. El mismo bien no puede estar adentro de una posada y a la vez arriba de un camión, por ejemplo, o en manos de un acreedor prendario. No olviden que el código actúa sobre la lógica de que la prenda implica que el bien que se da en prenda se le entrega al acreedor, lo que se llama la prenda con desplazamiento. Así que aquí no puede haber colisión entre los créditos de segunda clase, entre el numeral 1, el 2 y el 3. Cada uno es excluyente porque cada uno va a recaer sobre ciertos bienes que están determinados.
Créditos de la tercera clase. Uno solo es aquí el que cabe, y es el crédito que tiene aquel acreedor que ha obtenido a su favor una hipoteca, el acreedor hipotecario. Aquí realmente la naturaleza en sí misma del crédito no importa. El crédito puede tener cualquier tipo de origen. Lo que importa es que ese crédito se encuentra garantizado con una hipoteca, y es la hipoteca la que le da al crédito la preferencia. El acreedor hipotecario tiene una preferencia para pagarse su crédito. Sin embargo, ustedes ya lo deben saber, el acreedor hipotecario tiene preferencia solo en la medida que persiga el bien hipotecado. Igual ese acreedor puede perseguir otros bienes si quiere, pero si persigue otros bienes, pierde la preferencia. No tiene preferencia. La preferencia la tiene solo en la medida que persiga el bien que es objeto de la hipoteca. Si yo le pedí un crédito al banco por 50 millones y le di en hipoteca esta casa y luego no pago y el banco me quiere embargar el auto, perfecto, que me lo embargue, pero para pagarse en ese caso el banco no puede alegar ninguna preferencia. Ahora, si el banco me embarga la casa que está hipotecada, es distinto. Ahí el banco puede invocar su preferencia para ser pagado antes que los demás. ¿Puede haber varias hipotecas sobre un mismo inmueble? Sí. Puede haber varias hipotecas sobre un mismo inmueble. Lo que nos lleva a la pregunta entonces sobre cómo se pagan los créditos cuando existen varias hipotecas sobre un mismo inmueble. Yo la casa la tengo hipotecada por el Banco Santander por un crédito hipotecario, pero también la tengo hipotecada por el Banco de Chile por un crédito de consumo que fue garantizado con una hipoteca, por ejemplo. ¿Cómo se opera en ese caso? También el tema es bastante claro. Se pagan las hipotecas en el orden en que se encuentran inscritas en el conservador. Las hipotecas se inscriben y por lo tanto en el orden en que se han practicado las inscripciones se tienen que pagar los acreedores hipotecarios. Da lo mismo la fecha del crédito, lo que importa es la fecha de inscripción de la hipoteca. El que primero inscribe gana, en el sentido de que él podrá pagarse primero en caso de ser necesario. Por aquella parte del crédito en que un acreedor hipotecario no se pueda pagar con la hipoteca, el saldo insoluto queda como crédito balista. Si yo al Banco Santander le debo 200 millones, se garantizaron con la hipoteca de esta casa, y en el remate de la casa se vendió en 120 millones, el Banco Santander me va a decir, bueno, pero nos debe 80 millones todavía. Por ese saldo el acreedor cae a la categoría de crédito balista, porque la hipoteca ya fue ejecutada, se acabó la hipoteca, no se mantiene. Tuvo mal ojo el acreedor de haber aceptado un bien inmueble que no tenía el valor suficiente para garantizar el total del crédito, y por lo tanto por el saldo insoluto pasa a ser un crédito válido. Créditos de la cuarta clase. En todo caso, el crédito hipotecario está en el 2477. Que no había señalado el artículo 2477. Créditos de la cuarta clase. Los créditos de la cuarta clase, que son los últimos créditos preferentes que hay, porque luego vienen los de quinta que ya no tienen preferencia, están tratados por la ley y están enumerados en el artículo 2481. 2481, ahí están enumerados los créditos de la cuarta clase. Todos los que están ahí tienen un patrón en común, y ese patrón en común es que se trata de créditos que tiene la persona a quien le están administrando bienes en contra del administrador. La persona a la que le están administrando bienes en contra del administrador. Por ejemplo, este es el crédito que tiene el pupilo contra el curador, el crédito que tiene el hijo
contra el padre que detenta la patria potestad, el crédito que tiene el fisco contra los recaudadores fiscales, el crédito que tiene la mujer contra el marido en la sociedad conyugal. En fin, tienen que ver todos los casos con una situación en que hay una persona que administra bienes de otra. ¿En qué orden se pagan? Y aquí cuidado, no se pagan en el orden en que están enumerados, sino que se pagan según las fechas de sus causas. Ya les voy a explicar qué significa eso. Se pagan, así lo dice la ley, según las fechas de sus causas. ¿Qué es esto de las fechas de sus causas? ¿Qué significan las fechas de las causas? Lo describe el artículo 2482. Y ahí uno tiene que ir caso a caso, viendo cuál es la fecha de la causa. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan nada más. Después en el audio va a ir explicado con más detalle, aunque no es tan necesario tampoco. Créanme que si le están preguntando prelación de créditos, probablemente no van a llegar hasta los créditos de la cuarta clase. Se va a morir el examen entre los de primera, segunda y tercera, probablemente. Incluso los de quinta, para efectos didácticos, son más interesantes que preguntar los de cuarta, pero aún así. Por ejemplo, en el caso del crédito que pueda tener un hijo contra el padre, la fecha de la causa es la fecha de nacimiento del hijo. En el caso del crédito que tenga el fisco contra un recaudador fiscal, la fecha de la causa es la fecha del decreto de nombramiento. En el caso del crédito que tenga la mujer casada en sociedad conyugal contra su marido, la fecha de la causa es la fecha del matrimonio. En el caso del pupilo contra el curador, la fecha de la causa es la fecha en que el curador aceptó el cargo. Entonces, esas son las fechas que uno tiene que mirar para ver en qué orden se van a ir pagando. Yo, por ejemplo, he sido demandado por mi hijo y he sido demandado por mi cónyuge. ¿A quién le pago primero? Veamos qué pasó primero. Si primero me casé o si primero nació mi hijo. Lo primero que haya ocurrido, a ese se le paga primero y al otro se le paga después. Los créditos de la cuarta clase tienen la particularidad, además, de que estos acreedores tienen la preferencia en sus créditos, pudiendo perseguir cualquiera de los bienes que tenga el deudor en su patrimonio, siempre y cuando esos bienes sean embargables, es decir, no tienen que perseguir bienes determinados. Es un tema bien importante, porque así, por ende, podemos concluir que tanto los créditos de primera como los créditos de cuarta tienen esta característica de que el acreedor va a tener preferencia sin importar los bienes que persiga. En cambio, en los créditos de segunda y en los créditos de tercera, el acreedor solo tendrá la preferencia en la medida que persiga ciertos bienes determinados. Los bienes que están en la posada, los bienes que están en el transporte, el bien que fue dado en prenda o el bien que fue dado en hipoteca. Por último, los créditos de la quinta clase. Profesor, ¿Sí? ¿puedo volver atrás? En el caso de la hipoteca. Sí. ¿Puede ocurrir que estén dos hipotecas inscritas el mismo día? ¿Cómo? Sí, porque la hipoteca, las inscripciones son con hora. Las inscripciones no son solamente con el día, son con hora, con minuto, con segundo, con todo. Porque si se inscriben 3 hipotecas en un mismo día, siempre hay una que estará primero que las demás. Claro, o sea, no es solamente el día, sino que va toda la información. Créditos de la quinta clase. Los créditos de la quinta clase, como ya está dicho, son los créditos también llamados valistas, también llamados comunes, y algunos textos por ahí, para darle un nombre más pituquito, los llaman quirografarios, que es una expresión latina que en español significa escritos a mano. Quirografarios. Quiro es mano, quiromancia, quiropraxis. Y grafario es escritura. Quirografarios, escritos a mano. Estos son los créditos que no tienen preferencia. Se pagan al final, una vez que se han pagado todos los preferentes, lo que queda será para el acreedor de quinta clase.
Y estos créditos de la quinta clase se pagan todos a prorrata. Aquí nada importa, ningún crédito de quinta clase puede esgrimir, a mí me pagan primero que a ustedes. No, todos los créditos de la quinta clase son iguales, no importan sus fechas, no importa nada. Son iguales y por lo tanto entre ellos se debe prorratear. ¿Cómo llega un crédito a ser valista? Los créditos pueden ser valistas por dos vías. Una, la más común, porque han nacido sin tener preferencia. A esos valistas se les llama originarios. Nacieron sin tener preferencia. O bien también puede suceder que hayan tenido alguna preferencia y la hayan perdido y caen a la categoría de valistas, como ocurre en el mismo ejemplo que dimos antes de aquel acreedor hipotecario que aún ejecutando la hipoteca no se pudo pagar todo el crédito y esa parte insoluta del crédito, dijimos, pasaba a ser valista. A esos valistas se les llama derivados, porque tenían preferencia inicialmente pero la han perdido y quedan como derivados. Pero a pesar de ello, a pesar de que hay valistas originarios y valistas derivados, son todos valistas igual y se pagan todos a prorrata. No van primero unos u otros, todos se meten al mismo saco y se les paga a prorrata. No olviden que pagar a prorrata significa que se pagan en proporción. No es que yo le pague a todos, si todos ustedes son mis acreedores y yo le debo a cada uno un monto distinto, a usted le debo 50, a usted 70, a usted 90 y así sucesivamente. Pagar a prorrata no significa que yo a cada uno le pague 20, sino que pagar a prorrata significa, por ejemplo, que yo a cada uno le voy a pagar el 10% de lo que le debo. A usted le debo 70, le pago 7, a usted le debo 90, le pago 9, a usted le debo 100, le pago 10. Eso es prorratear, que se pague la misma proporción a cada uno. No que se pague un monto igual, porque si se paga un monto igual, podría suceder que a algunos se le esté pagando el total. Porque si yo digo le voy a pagar 30 a cada uno, y a usted le debo 100, pero a usted le debo 30, va a darse la casualidad de que a una le estoy pagando el total de lo que le debo. Y eso no tiene que pasar eso, sino que se paga prorrateando. En todo caso, eso se verifica dentro del proceso concursal. Ahí, esto es materia comercial, ahí dentro de la liquidación del activo se va viendo cómo se le paga a cada uno. Y es por eso que por efecto de la declaratoria de quiebra o de la apertura de concurso, todos los créditos, no lo olviden, se hacen exigibles, aunque tengan plazo pendiente. Era un efecto propio que nosotros llamamos en su momento la caducidad del plazo. Y es justamente para que los acreedores, aún los que tienen aún su plazo pendiente, puedan concurrir al juicio, verificar sus créditos para que les paguen. Bien, ¿qué le pasó que está haciendo genios con la mano? ¿Con quién está hablando? Ahí. Ya, eso en cuanto a prelación de créditos. Como les digo, la idea es tener alguna noción básica. Yo, en mi opinión, creo que con lo que hemos visto basta para desenvolverse en un examen. Pero si ustedes notan que sus universidades están preguntando el tema con más detalle, obviamente ahí va el audio de respaldo que va explicado con más detalle, casos puntuales y todo lo demás. Pero no es mucho más que esto. Sin embargo, prelación de créditos es un tema complejo, ¿ya? Es un tema que, claro, uno lo ve acá en clase, y cuando uno ve las cosas en clase siempre entiende. La prueba es ver si uno entiende luego, cuando está solo en la casa. Ese es el desafío, no entender aquí. Cuando yo hago el cuadro y cuando explico, claro, uno dice, entendí, me quedó súper claro. Sí, la cuestión es ver si me queda claro un mes después, cuando estoy estudiando. Ahí. Bueno, dejamos de lado entonces todo lo que es el derecho de garantía general. Estamos viendo los efectos de las obligaciones. En eso estamos. Una de las maneras de estructurar el estudio de los efectos de las obligaciones, una manera es entender lo siguiente. Voy a hacer un pequeño cuadrito para ubicarnos. Déjenme sacar la foto de lo que está ahí porque es de la clase de otro curso. Clase sobre parentesco. Ya.
comprender los efectos de las obligaciones, que fue lo que conversamos ayer, es darnos cuenta que al tratarse el tema, efectos de las obligaciones, lo que hace el legislador es mirarlo desde el punto de vista de cuáles son los derechos que tiene el acreedor. Tiene derecho a pedir el cumplimiento, tiene derecho, en fin. Para hablar de los derechos que tiene el acreedor, y esta es una manera de estructurar el estudio de los efectos de las obligaciones, hay parte de la doctrina que divide a los derechos en tres categorías, mirando cuando uno se pregunta qué derechos tiene el acreedor frente a un incumplimiento. Se dice que por un lado tiene los derechos llamados principales. Estos son el derecho a pedir la resolución del contrato siempre y cuando ese derecho esté presente. Nosotros ya estudiamos esto, que haya condición resolutoria tácita, que haya pacto comisorio. Se puede pedir la resolución, o bien el otro derecho principal es el derecho a pedir el cumplimiento forzado de la obligación. Exigir el cumplimiento, que esto fue lo que estudiamos ayer. Por lo tanto, los derechos principales ya están estudiados. La resolución la estudiamos cuando estudiamos las condiciones, y el cumplimiento lo estudiamos ayer. Junto con los derechos principales existe un derecho secundario. El derecho secundario es el derecho a reclamar indemnización de perjuicios. ¿Por qué se le califica como secundario? No porque sea menos importante que los otros, sino que se le califica como secundario porque es un derecho que tiene que ir acompañando a alguno de los primarios. Yo no demando la indemnización sola, sino que la indemnización acompaña a la demanda que se intenta por resolución o por el cumplimiento de la obligación. No olviden que el artículo 1489 dice que en caso que no se cumpla la obligación, el acreedor puede pedir o el cumplimiento o la resolución. Y en ambos casos puede pedir indemnización de perjuicios. Hay una discusión en doctrina que nunca se ha zanjado en su totalidad sobre si acaso yo podría pedir solamente la indemnización de perjuicios sin pedir lo anterior. Por lo menos en el ámbito contractual. Extracontractual obviamente que se puede, pero en materia contractual, ¿podría yo demandar solo la indemnización y no pedir nada de lo anterior? Se ha discutido mucho porque se dice que el 1489 no da ese derecho, porque indica que uno tiene que demandar o resolución o cumplimiento, y ahí, en cualquiera de esas dos demandas, uno incorpora la indemnización de perjuicios. Pero es un tema discutible en todo caso. Y junto con estos derechos existen además los derechos auxiliares, que fue lo que ayer también hicimos una visión sobre. Los derechos auxiliares que tiene el acreedor, como la acción pauliana, la acción oblicua, en fin, y ahí nos descolgamos de lo que comentamos el día de ayer. Esta es la estructura central de lo que son los efectos de las obligaciones desde el punto de vista de qué hace un acreedor cuando no le han cumplido con su obligación. ¿Qué nos falta por estudiar entonces? Nos falta el que a fin de cuentas resulta ser el tema más importante en materia de efectos de las obligaciones, y que es la indemnización de perjuicios. Los auxiliares ya los vimos, la resolución está vista y el cumplimiento también está visto. Esto entonces, para pasar ahora a este tema que es la indemnización de perjuicios, conocido también como la responsabilidad contractual. A veces los alumnos se les pregunta en el examen, hábleme de la responsabilidad contractual, y se espantan porque dicen, chuta, yo me acuerdo de haber estudiado la extracontractual en la universidad, pero ¿cuándo estudié la contractual? Y la contractual es esto. Porque en el fondo, a esta altura, uno cuando estudia la indemnización de perjuicios, lo estudia en torno al incumplimiento de una obligación previa, lo que revela que aquí hay un vínculo jurídico ya entre las partes, lo que obviamente denota que se trata de una responsabilidad que es contractual. No estamos pensando en los delitos y en los cuasi delitos. Es por eso que acá estudiamos temas como la mora, por ejemplo. La mora no va en la responsabilidad extracontractual, no corresponde, pero va en la contractual. Por eso que nosotros, después de estudiar esto,
que nos va a tomar un par de clases probablemente, yo paso de inmediato a la responsabilidad extracontractual, por lo menos para hacer el paralelo. Los modos de extinguir quedan para el final. Ya, aprovechemos de hacer el break aquí, porque este es un tema nuevo comparado con el anterior, así que hagamos break aquí. Realmente que la indemnización tiene ciertos requisitos, entre los cuales está, obviamente, que debe haber un daño. Características que tiene la indemnización de perjuicios. Características de la indemnización de perjuicios. Vamos viendo. En primer lugar, la indemnización de perjuicios es una obligación que surge ya sea por el incumplimiento de una obligación o por haber cometido un hecho ilícito. Por no haberse cumplido una obligación o bien por haberse cometido un hecho ilícito. Es una obligación, entonces, que como toda obligación va a colocar a un sujeto como deudor, a un sujeto como acreedor, en fin. Segunda característica, es una obligación de dar. La calificamos como obligación de dar porque consiste en la reparación del daño a través del pago de una suma de dinero. Uno no indemniza pidiendo disculpas, tampoco indemniza manifestando un arrepentimiento, sino que indemniza pagando el equivalente al daño. Tercera característica, como regla generalísima, la indemnización es efectivamente una suma de dinero. Como regla generalísima, la indemnización es una suma de dinero. Pero hay excepciones, por lo menos una, y que es la cláusula penal, tema que lo vamos a ver mañana probablemente. En la cláusula penal, la reparación del daño puede ser una suma de dinero, pero también podría consistir en dar otras cosas. Incluso podría consistir en hacer o no hacer algo. Y eso incluso está a nivel de concepto. Cuando definamos cláusula penal nos vamos a dar cuenta de aquello. De todas maneras, lo más común es que la cláusula penal igual consista en pagar una suma de dinero. No estamos negando aquello. Pero la ley abre la posibilidad ahí para que pueda consistir también en otro tipo de prestaciones. Otra característica, número 4 me parece. ¿4 sí? 4. Ya. La indemnización de perjuicios es un derecho que se ejerce conjuntamente o con el cumplimiento de la obligación o con la resolución del contrato. O sea, es compatible con lo anterior. No son excluyentes, no es un tercer camino. No es que el acreedor tenga que elegir entre qué pido, pido la indemnización o pido el cumplimiento o pido la resolución. No, los caminos a elegir son dos y cualquiera de los dos que se tomen, además está el derecho para pedir la indemnización de perjuicio. Por lo tanto, es algo compatible con los dos derechos que hemos calificado para estos efectos como derechos principales. Quinta. Sí, quinta. Quinta característica. La indemnización de perjuicios supone necesariamente que haya perjuicios. Es como de perogrullo. Todo esto se debe a que en nuestro sistema, el sistema chileno, la indemnización está concebida con un carácter netamente reparatorio. Indemnización, indemne, sin daño. Nosotros apuntamos a una indemnización que es reparatoria. O sea, la indemnización debiera ser equivalente al daño que se ha causado. Solamente el afán de la indemnización es reparar el daño, tapar el hoyo que hemos hecho.
Esa es toda la finalidad de la indemnización. El sistema chileno no concibe a la indemnización como punitiva. No tenemos nosotros el concepto de que la indemnización tenga que ser un castigo. En otros países sí, pero para nosotros la indemnización es reparatoria nada más. Y por lo mismo, si no hay daño, no puede haber indemnización. ¿Qué vamos a reparar si no ha habido daño causado? Una excepción a esto vuelve a ser la cláusula penal. Porque la cláusula penal, como lo vamos a estudiar en su momento, tiene la particularidad de que uno puede cobrarla aun cuando no haya daño. Se cobra por el solo hecho del incumplimiento. Y es por eso que muchos autores también proponen que en el sistema chileno la cláusula penal se podría mirar como punitiva. No en vano la denominación, además, penal que tiene. Se le mira más como un castigo que como una reparación propiamente tal. Tema que vamos a conversar cuando estemos en el estudio ya de la cláusula penal. Otra característica, un poco derivado de lo que acabamos de decir, es que para que proceda la indemnización de perjuicios, no basta solo con alegar que se ha sufrido un daño, sino que el daño además debe ser probado. Es muy fácil llegar y decir: yo sufrí daño por $1.000.000. Ya, pero demuéstrelo, pruebe que el daño que usted ha sufrido, usted lo avalúa en $1.000.000, pruébelo, demuéstrelo. El daño se debe probar. Esto tiene, sin embargo, dos excepciones. Hay dos casos en que no es necesario probar el daño. El primero, nuevamente la cláusula penal, porque una de las características, una de las ventajas de la cláusula penal es que precisamente no se necesita probar el daño. Y el otro caso, donde tampoco se necesita probar el daño, cuando se cobra a título de indemnización solamente intereses. Los intereses, como los vamos a estudiar, también son un tipo de indemnización. Y en ese caso, para cobrar intereses, si solo cobramos intereses, no se necesita probar el daño. Pero en todos los demás casos, el daño sí tiene que ser probado. Como última característica, para reclamar la indemnización de perjuicios, existe una acción llamada acción indemnizatoria. No tiene por qué llamar la atención que haya una acción, porque la indemnización es un derecho que se tiene. El acreedor tiene derecho a que le reparen el daño. Y los derechos normalmente confieren acciones. Y acá hay una acción que es la acción indemnizatoria. Esta acción indemnizatoria, la acción, ¿qué características tiene? Características de la acción. Primero, letra A, es una acción personal. Protege a un derecho personal y por lo tanto no olvidemos que los derechos personales generan acciones personales. Que sea una acción personal, les recuerdo, significa que la intentan sujetos que están determinados. El acreedor contra el deudor. Ellos son los sujetos activo y pasivo en esta acción. Segunda característica de la acción indemnizatoria, es una acción ordinaria. Lo que se busca cuando uno intenta la acción indemnizatoria es, en principio, que el tribunal reconozca que existe un daño y luego el daño es evaluado y se paga. Pero lo que uno persigue no es cobrar directamente, sino que lo que uno persigue es que el tribunal declare que efectivamente aquí yo he sufrido un daño valorado en tanto y luego que se ordene obviamente el pago. Ahora, para que me paguen tendré que intentar una acción ejecutiva si es que no me quieren pagar voluntariamente. Ese es otro cuento. Otra característica de la acción es una acción patrimonial.
Es una acción patrimonial. Que sea patrimonial no es discutible porque el objeto perseguido es avaluable en dinero. Es dinero, así que ¿qué más patrimonial que eso? Lo importante está en que debido a que es patrimonial, tiene otro conjunto de características que es propia de las acciones patrimoniales. Es decir, es renunciable, una característica inherente a las acciones patrimoniales, transferible, transmisible, y además prescriptible. ¿Y en qué plazo prescribe la acción indemnizatoria? Y aquí vamos a aprovechar de hacer de inmediato la distinción entre materia contractual y extracontractual. En materia contractual, no tiene plazo señalado por ley. Por lo tanto, dado que es una acción ordinaria, aplicamos la regla general de las acciones ordinarias, o sea, 5 años. 5 años que se van a contar desde el incumplimiento. En materia extracontractual, en cambio, hay plazo legal. Es distinto, la ley se encarga de dar un plazo. Y así entonces, en materia extracontractual, el plazo es 4 años. Con una particularidad. Son 4 años que se cuentan desde qué momento. El código dice desde la perpetración del acto. 4 años contados desde la perpetración del acto. De allí es cuando la doctrina ha tenido en la actualidad, sobre todo, una discusión sobre qué es lo que se debe entender por la perpetración del acto. Históricamente siempre se había sostenido que la idea de la perpetración del acto correspondía al momento en el que había ocurrido el delito o cuasi delito. Atropellaron a Juan. ¿Cuándo lo atropellaron? El 3 de agosto. Desde ahí empezamos a contar los 4 años. Pero algunos autores en la actualidad, Pablo Rodríguez, René Abeluc, Hugo Rosende, en fin, sostienen que los 4 años deben contarse desde que se verifica el daño. Todo esto, pues el daño muchas veces no se sufre de forma simultánea con el hecho. Y ahí vamos a profundizar en esa discusión cuando llegue el momento. Pero de momento advertir que el código da un plazo que es de 4 años y señala que se cuentan desde la perpetración del acto, pero esa noción, esa idea de perpetración del acto es un tanto vaga, al menos como lo ve la doctrina en la actualidad. Bien, seguimos. Tenemos el concepto de indemnización de perjuicios, tenemos también las características de la indemnización. Veamos ahora cómo se clasifica la indemnización de perjuicios. Tenemos una primera clasificación que dice relación con el hecho que la genera. Atendiendo al hecho que la genera, tenemos la indemnización contractual y la extracontractual. Eso por un lado, atendiendo al hecho que la genera, contractual, extracontractual. En segundo lugar, la segunda clasificación, atendiendo a su objeto, tenemos la indemnización compensatoria y la indemnización
moratoria. Compensatoria y moratoria. Compensatoria es aquella indemnización que equivale al objeto de la obligación. Cuando la indemnización reemplaza al objeto de la obligación. Juan me debe un reloj de oro que perteneció a su abuelo, pero por culpa de Juan el reloj se perdió. Juan me tiene que pagar entonces el valor del reloj. Esa es la indemnización compensatoria. Se le conoce también como cumplimiento por equivalencia, porque yo no cumplo la obligación realmente con lo que debo, sino que cumplo con su equivalente en dinero. Es obvio que la indemnización compensatoria no se puede exigir junto con el cumplimiento de la obligación. O sea, entrégame el reloj que me debes y además págame el valor del reloj. No se puede, porque sería obtener el objeto duplicado y habría ahí una ganancia injusta para el acreedor. Sabemos también, porque esto lo vimos, que en las obligaciones de dar, la indemnización compensatoria solo se puede exigir de forma subsidiaria, cuando el objeto no se pueda cumplir. Recién ahí aparece la indemnización compensatoria. Eso en las obligaciones de dar. En cambio, en las obligaciones de hacer y no hacer, se puede pedir la indemnización compensatoria de inmediato. Esto lo conversamos ayer cuando hablamos del cumplimiento de las obligaciones. Por otro lado, la indemnización moratoria es aquella indemnización que comprende los daños que se han sufrido por el retardo en el cumplimiento de la obligación. Por el retardo en el cumplimiento de la obligación. Un ejemplo de indemnización moratoria son los intereses. Cada día de retraso va sumando intereses. Esa es una indemnización que se debe por el retardo. La indemnización moratoria es perfectamente compatible con la compensatoria. No son excluyentes, no es que yo tengo que elegir cuál, son compatibles. Así como también la indemnización moratoria también es compatible con demandar el cumplimiento de la obligación. Bien, esta es la clasificación de la indemnización. Pasamos ahora al tema al gran tema. Requisitos de la indemnización de perjuicios. También conocido como elementos de la responsabilidad contractual. Requisitos de la indemnización de perjuicios o elementos de la responsabilidad contractual. Vamos bien, lo vamos a nombrar primero. Esta no tiene una forma única de estudio, depende del apunte, depende del profesor, a veces se exponen de una manera o de otra. Nosotros acá, como lo hemos hecho otras veces, vamos a ocupar la forma más común de exponer los requisitos. Número 1, el incumplimiento. El incumplimiento. Número 2, el daño. O perjuicio lo pueden llamar también. Número 3, la imputabilidad, lo que tiene que ver con la culpa y el dolo. También vamos a hablar de eso cuando corresponda. Número 4, la constitución en mora. O la mora, derechamente, coloquen mora. No se enreden tanto ahora, si después vamos a hablar de estos temas.
Y número 5, el nexo causal. El nexo causal. El nexo causal, es el único de los requisitos que en derecho civil no se estudia. Por lo mismo, no es preguntable en examen de grado, porque corresponde al análisis de las teorías que se estudian en penal, que son las que explican la relación de causalidad, la teoría de la causa adecuada, la teoría de la equivalencia de las condiciones, en fin. Hay que saber que es un requisito, claro está, porque necesitamos, en el fondo, demostrar que entre el incumplimiento y el daño hay una relación. ¿Ya? A mí Juan me tenía que traer hoy día un caballo. Juan no me lo trajo. Y yo, como estaba tan molesto con Juan, cuando salí a la calle, no me percaté que cambió la luz del semáforo y me atropellaron. Producto del atropello, sufrí daños por 20 millones de pesos. No se los puedo cobrar a Juan. Aun cuando hay un incumplimiento de obligación y hay un daño, yo no voy a estar en condiciones de elaborar un nexo causal entre el hecho y el daño. Por eso es que el nexo causal es importante, pero no es un tema relevante para el derecho civil. Vamos al análisis particular de los requisitos y nos vamos a quedar hoy día con el primero, el más breve por lo demás. El incumplimiento. Esto revela, hablar de incumplimiento, que estamos justamente en materia contractual. Esto significa que hay una obligación previa que no fue cumplida. Si estuviésemos en responsabilidad extracontractual, este requisito, el incumplimiento, no existiría, sino que sería reemplazado por otro que sería el hecho ilícito. Pero eso no viene acá. ¿Cuándo existe incumplimiento? Y aquí nos vamos al código, que si bien es cierto, no enumera, no dice habrá incumplimiento en los siguientes casos, 2 puntos. Sí hay un artículo que nos permite descubrir cuándo uno puede sostener que una obligación no fue cumplida. Y este artículo es el artículo 1556. El 1556. De acuerdo a este artículo, podemos hablar de incumplimiento en los siguientes casos. Letra A. Cuando la obligación no ha sido cumplida. Este es el incumplimiento por definición, digámoslo así. Coloquemos un ejemplo. Ignacio me tiene que entregar 30 caballos y tenía que habernos entregado antes de expirar el 2016. Y hasta hoy no sé ni de Ignacio, ni de los caballos, ni nada. Hay incumplimiento de obligación. Letra B. También existe incumplimiento cuando la obligación se ha cumplido solo en parte. En rigor no se ha cumplido en realidad, pero el deudor ha satisfecho solo una parte de la obligación. Vuelta al ejemplo, Ignacio tenía que entregarme 30 caballos, me ha entregado 20. Ignacio no ha cumplido con su obligación todavía. Las obligaciones o están cumplidas o no lo están, no hay un término intermedio. Pero le cumplí una parte, pero una parte no es todo. Tanto así que el acreedor tiene la facultad de negarse a recibir pagos parciales, salvo que previamente haya estado acordado de esa forma. Pero si yo tengo que recibir 30 caballos y a mí Ignacio me pretende entregar 20, yo estoy en mi derecho como acreedor a decirle, yo no recibo 20 caballos, o es 30 o no es nada. Ahora, si estaba pactado de antemano que él primero me entregaría 20 caballos y luego 10, bueno, ahí yo tengo que recibir los 20. Pero a priori el acreedor no se obliga a recibir pagos parciales. Letra C. También habrá incumplimiento cuando el deudor ejecuta el objeto, pero fuera de tiempo. O sea, Ignacio, que tenía que entregarme los 30 caballos antes de expirar el 2016, llega con los 30 caballos, pero hoy día, 10 de enero del 2017.
he cumplido. No, no cumpliste. Es cierto que trajiste 30 caballos, pero tenías que entregarlos antes del 31 de diciembre y te estás pasando en 10 días. Esos son los casos de incumplimiento. Someramente, en la letra A, cabría reclamar una indemnización tanto compensatoria como moratoria. A mí no me entregaron ningún caballo, no me han entregado nada todavía. Entonces yo podría demandar, especulando, una indemnización compensatoria y también una moratoria. En el caso B, también se podría hacer, pero obviamente habría que reducirla. Porque si yo me tenían que entregar 30 caballos y yo acepté 20, no puedo demandar por el valor de los 30 caballos ahora. Tendré que demandar por el valor de los 10 que faltan. Si no, habría un enriquecimiento sin causa. Y en la letra C, tomando en cuenta que a mí me entregaron todos los caballos, yo no puedo reclamar una indemnización compensatoria, pero sí podré reclamar la moratoria. Ignacio va a llegar con los 30 caballos y yo le voy a decir, mira, perfecto, pero durante los 10 días de retraso yo incurrí en gastos, porque tuve que pedir en arriendo 10 caballos, 20 caballos, 30 caballos, y ahora que tú me trajiste los 30, perfecto, yo devuelvo los caballos que arrendé, pero ese dinero de esos arriendos yo no tendría por qué haberlo pagado. Así que yo te lo voy a cargar a ti como indemnización moratoria. Profe, pero solo de manera reparatoria. Claro. A un gasto que se haya generado por... Es que esos gastos son también indemnizaciones reparatorias. Claro, pero no por ejemplo, si no hubo ningún gasto, no hay un poco... No, porque el daño hay que probarlo, salvo que hubiese habido inicialmente una cláusula penal. Y que en el contrato se hubiese dicho, por cada día de retraso en el cumplimiento de la obligación, Ignacio deberá pagar 100.000 pesos. Como se atrasó 10 días, me tiene que pagar 1.000.000. Y ahí él no tiene por qué preguntarme si yo sufrí daños ni nada. La lógica de la cláusula penal yo siempre se las traspaso a un ejemplo que hoy día ya no sirve, ya que es el ejemplo de los clubes de video. Cuando uno tenía que pagar una multa por devolverse en la devolución, por retrasarse en la devolución de la película, ¿se acuerdan que había una multa? Qué sé yo, 1.000 pesos por día de retraso. Esa es una cláusula penal. Y ahí cuando yo me demoraba 5 días en devolver la película y me cobraban la multa de 5.000 pesos, yo no tenía por qué decirle al dueño del club, a ver, pero usted demuéstreme el daño que sufrió. No, sí, estaba prepactado en el contrato que había una multa por eso. Algunas universidades hoy día, la central entre ellas, le cobra a los alumnos una multa en dinero por cada día de retraso en la devolución de los libros en la biblioteca. Creo que son 300 pesos diarios que se les cobra. Entonces, esa es una cláusula penal. ¿Ven? Esa es una multa. La multa sirve, y esto lo vamos a estudiar, como una suerte de estímulo para que el deudor quiera cumplir. Muchas veces uno devolvía la película el día que había que devolverla, que era un domingo, por ejemplo, que uno estaba acostado, domingo en la tarde, y uno iba para no pagar la multa. Uno no iba por el afán de cumplir, ni porque uno tenga tremendamente arraigado el sentimiento de cumplir con la palabra empeñada, sino que uno iba porque no quiero tener que ir mañana y pagar la multa. Y uno muchas veces devolverá el libro en la biblioteca para no tener que estar pagando los 300 pesos, más aún cuando uno es estudiante, ese dinero se va juntando y sirve. Dígame. ¿Tiene alguna regla en la cláusula penal? Por ejemplo, ¿puede pasar el valor del bien? No, o sea, lo vamos a ver. Existe un límite que es la cláusula penal enorme, pero tiene ciertos parámetros. En el ejemplo de un club de video, si tú te demorabas 40 días en devolver la película, tenías que pagar 40.000 de multa, y la película nueva a lo mejor costaba 10.000. Ahí no había límite. Ahora, honestamente, nunca a uno le cobraba la multa tampoco. Siempre el tipo te decía, ya te perdono, o paga menos, en fin, ¿ya? Y si uno no pagaba la multa, al final lo único que iba a pasar es que uno no podía seguir arrendando películas, ¿no? Cosa que al club de video tampoco le convenía en el largo plazo, por eso uno le perdonaba la multa, pero eso es otro tema. Pero, ¿cuándo la cláusula penal tiene límite? Lo vamos a estudiar. Cuando la obligación principal es en dinero y la multa también se pacta en dinero, ahí hay un límite. Porque el legislador no quiere que a través de la cláusula penal uno haga lo que los intereses no permiten. Yo no puedo prestarle, por ejemplo, a Antonia, yo no le puedo prestar 100.000 pesos con un 50% diario de interés. Porque la ley, si ustedes saben, establece un límite para el interés. Entonces yo como prestamista no puedo legalmente hacer eso. Pero yo podría entonces decirle a Antonia, mira, no son intereses, es una cláusula penal. Yo te voy a prestar a ti 100.000 pesos. Y por cada día de retraso tú me tienes que pagar una multa de 50.000. Y yo me amparo en que no son intereses.
Entonces la ley dice tampoco se puede, porque no es la idea que nosotros te estemos cortando la posibilidad de cobrar demasiado como interés, pero te dejemos abierta la puerta para que cobre lo mismo a título de cláusula penal. Entonces, por eso, en ese caso, la cláusula penal tiene ese límite, pero es en ese caso nomás. Profesor, ¿Sí? ¿puede estar señalada sin decir que es cláusula penal? Claro que sí. Porque vi un señor que construye casas, ¿Sí? de 1 a 2 casas, y decía que por cada mes que se atrase, Paga tanto, esa es una cláusula penal. se le descontará el 2% del valor. ¿Sí? No es problema. ¿Dónde es frecuente la cláusula penal hoy día? En los contratos de arriendo. Cuando el contrato señala que la renta deberá pagarse dentro de los 5 días de cada mes y que por cada día de retraso se pagará, qué sé yo, 0,5 UF. Esa es una cláusula penal. Y se va acumulando. ¿Ven? Aceleración de las cuotas. La aceleración de las cuotas no es cláusula penal, esa es la cláusula de aceleración, que nosotros la estudiamos en el plazo. Porque ahí no hay un castigo, ahí solamente te están diciendo, te voy a cobrar lo que debes nomás, pero te lo voy a cobrar ahora. Pero no te están cargando más allá de lo que debes. Ahora, puede ir acompañada una cláusula penal también. ¿Ven? En fin. Bien, ese es el primer requisito entonces, que es la piedra de partida, el punto de partida, porque supone, en el fondo, esta es la razón por la cual uno podría tener el derecho a invocar una indemnización de perjuicios, que haya un incumplimiento. Para cerrar el tema, esta obligación que estamos incumpliendo puede haber tenido su origen en cualquiera de las fuentes de las obligaciones. No nos quedemos solamente con que se ha incumplido un contrato. Podría haberse incumplido un cuasi contrato, o se podría haber incumplido también una obligación emanada de la ley, como pagar impuestos, por ejemplo. Obviamente quedan fuera los delitos y los cuasi delitos, porque ellos nos llevan a otro tipo de responsabilidad, que es la extracontractual. Bien. Estamos por hoy entonces. Hemos terminado un poquito antes porque hoy día tengo que ir a hacer un trámite bancario. Pero mañana retomamos y mañana ya no vamos a terminar mañana con la indemnización, porque la indemnización es un tema que hay que tomarlo con calma. Pero mañana es miércoles. El jueves vamos a estar listos con él. Profesor, Dígame. ¿la otra semana hay clase o no? Sí. ¿Sí? La otra semana sí hay clases. La semana que no hay clases es la que viene después. La penúltima semana de enero. Claro. O sea, paramos el día 20, me parece. Viernes 20 en la última clase. Y ahí retomamos el lunes 29, parece, el lunes 30, creo. Lunes 30. Lunes 30, claro. Pues esta semana queda y la próxima semana también quedan clases. ¿Y en febrero sigue siendo la En tercera? febrero también tengo la fecha por ahí. Creo que es viernes 16 de febrero, parece, o 17 de febrero, creo que. La última clase. Claro, algo por ahí. Bien. Que esté muy bien, cuídense. Como que no se me termina de expresar.